Entonces, rápidamente llamo a lista. Hoy tenemos los tres primeros grupos. Andrés Felipe Barajas se encuentra. Ya el Nicolás Benavides se encuentra. Profe, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Ok. María Fernanda Bermúdez. Presente, profe. Dayana Bueno. Presente, profe. Juliana Andrea Cárdenas. Presente, profe, buenos días. Buen día. Sí, con el grupo 2, Mariana Cediel. ¿Está presente? Ah, no, se retiró. Ok, se retiró, sí. María Fernanda Cuevas. Presente, profe. Ok. Juliana Gaona. Presente, profe. Mariana García. Presente, profe, buenos días. Buen día. Samuel Esteban Presente, González. estoy presente. Un poco más fuerte ahora. Juan José Guzmán. Juan José Guzmán. David Alejandro Jiménez. A ver, repito. Juan José Guzmán no está. Profe, creo que está teniendo unos problemas de conexión. David Alejandro Jiménez está. Diego Andrés Leighton. Presente, profe. David Felipe Mancera. Presente, profe, buenos días. Buen día. Y Ati Alunagua. Presente. Entonces, del grupo 3 solamente hay 3. David Alejandro no está ni Juan José. Profe, es que estaba teniendo problemas de conexión, pero ya llegué. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Juan José Guzmán. Juan José, ok. ¿Y David Alejandro? ¿No está? Ok. Por otra razón voy a llamar a los siguientes. A ver. Lice Natalia Mejía se encuentra. Presente, profe. Aldo Bernardo Monroy. Aquí, profe. Diana Marixa Monroy. Becky Ortiz. Presente. Okay. Ana Sofía Reales. Presente, profe. Okay. César Rey. Presente, profe. Laura Esperanza Riaño. Presente, profe. Franklin. Presente, profesor. Manuel Felipe Rojas. Luz Daniela Salamanca. Presente, profe, buenos días. Buen día. Juan Diego Sanabria. Buenos días, profe. Ana María Sánchez. Luisa Fernanda Sierra. Presente, profe. Juan Felipe Torres. Hugo Rafael Vanegas. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ok. Bueno, entonces, como les dije en el texto que les envié dándole los pasos en detalle
Les coloqué al final éxitos y que la actividad en equipo sea una experiencia agradable y motivada de aprendizajes personales y grupales. El todo es más que la suma de las partes. Es decir, espero que hayan podido comunicarse. Sé que no es fácil, pero pues, bueno, ustedes son de las generaciones, de la generación de las telecomunicaciones, de las TICs, de los smartphones, de los iPhones, de la comunicación veloz de las redes sociales. Entonces, pues, como ustedes son muy hábiles para las redes sociales, pues también supongo que para las redes de aprendizaje y de comunicación educativa, pues también, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a darle la palabra al primer grupo donde María Fernanda Bermúdez es la vocera. Si nos quieres comentar, María Fernanda, pues, cómo trabajaron de manera general, si nos puedes decir si hubo alguna dificultad o cómo se organizaron para trabajar, si hubo alguna dificultad o algo en particular, y pues inicias. Sí, profe. Buenos días para todos. Pues nosotros creamos un grupo de WhatsApp el lunes y tuvimos una dificultad con un compañero que no escribió. Y ayer... ¿Quién es? Ya él, profe, pero ayer él escribió y dijo que había estado muy ocupado. Sin embargo, pues como que tuvimos diferencias con él, pero después pudimos arreglar. Él arregló el documento, lo ordenó y fue la persona que se lo envió a su merced anoche. Entonces, pues sí tuvimos como una dificultad ahí, pero pues se solucionó. La superaron. Andrés Felipe Barajas, ¿él finalmente qué? No, profe, Andrés sí, él mandó, a él le tocaba léxico, creo, y él sí lo mandó como el viernes. Pero no está presente hoy, ¿no? Sí, no. profe, aquí estoy. ¿Y por qué no? Ok. Están todos. Yo cuando llamé no lo escuché. Bueno, muy bien. ¿Superaron las dificultades? ¿Se comunicaron? ¿Se pelearon? ¿Tuvieron algún conflicto grave o qué? ¿No? Profe, pues a mí sí me dio un poco de mal genio el hecho de que ya él apareció tarde, pero pues se solucionó. Hablamos con él y bueno, sí, ¿y cuál fue la dificultad? A ver, Yael, que nos dé un argumento rápidamente. A ver, ¿qué pasó, Yael? Sí, no, profe, como problemas de comunicación ahí, la falta de costumbre de hacer los trabajos como en grupo, igual como mi parte era organizar el trabajo final, pues estaba esperando a que enviaran todos los documentos completos para poderlo hacer y pues hasta el día domingo se enviaron los archivos completos, entonces fue por eso también la demora, sí. pero igual todo se hizo pues a tiempo, ¿no? Yael tiene cargo hasta hoy. La Secretaría Técnica, la función dice, recibe los insumos de cada funcionario y estructura el informe de grupo en coordinación de la Exacto, persona vocera. Sí, entonces me hacían falta unos insumos, profe. ¿Puede pedir a los demás las aclaraciones, peticiones? Ok. Entonces, junto con la persona vocera, debían, digamos, comunicarse, los demás debían comunicarse con ustedes, pero bueno, hubo un problema de comunicación, pero lo superaron, ¿ok? Sí, ¿Pero están bien o están ahorita regañadientes ahí, bravos? Bien, ya estamos bien. Bueno, ok. Sí, porque para trabajar en equipo tiene que haber atmósfera adecuada, o si no, pues los conflictos hacen que se afecte la dinámica del grupo. Recuerden la palabra sinergia, ¿no? O sea, la suma es superior a las partes, ¿no? La suma de las partes es superior al todo. Ok, entonces adelante, María Fernanda. Listo, profe. Bueno, nosotros vamos a manejar la forma de exposición, vamos a presentar el documento que le enviamos a su merced y nos vamos a centrar, lo que su merced y mis compañeros van a estar viendo son los mapas conceptuales y de ahí voy a sacar toda la exposición, voy a mencionar todo lo que está en el mapa y aparte otros conceptos que tal vez no escribimos en los mapas de pronto por importancia, pero igual todo está escrito en las ideas centrales, entonces pues esa es la forma en la que vamos a manejar la exposición. Ok, tienen entre 15 y 20 minutos y ya van 12 segundos. Ok, adelante. Ya él puedes compartir el documento, por favor.
Listo, entonces voy a empezar con Platón. Antes de iniciar con los conceptos como tal, voy a hablar un poco de lo que fue su vida personal para entrar un poco en contexto. Platón nació en el año 427 en Antigua Atenas. Él, durante la época de su nacimiento, la democracia ateniense pasaba por un momento muy bueno. Sin embargo, años posteriores, la democracia cayó como en una inestabilidad y era derrocada y después subían unos al poder, después la democracia volvía, después la derrocaban, subían otros al poder, y Platón creció dándose cuenta de esa inestabilidad. Sin embargo, él tenía alguna esperanza de que eso cambiara, pero se dio cuenta de que no era así cuando bajo el gobierno de uno de sus tíos, llamado Critias, se cometieron muchísimas injusticias, entre ellas que a su maestro Sócrates lo obligaron a tomarse un veneno porque lo condenaron por corromper a los jóvenes, como el propio nos explicaba. Sócrates ponía a pensar de manera diferente a los jóvenes, entonces por eso fue condenado. Entonces pues Platón se dio cuenta de todo eso, él se fue después a Sicilia, vivió allá varios años, después fue obligado a regresar y tras varios contratiempos él se dedicó a la docencia en la Academia de Atenas hasta el año de su muerte en el 347. Ahora sí, empezando con los conceptos como tal, la lectura nos lleva a la importancia que Platón considera que tiene la justicia, y esta es explicada por Glaucón en 3 importantes argumentos. Sin embargo, en la parte de la República, Platón también como que complementa sus argumentos que habla Glaucón. Aquí pues los voy a exponer rápidamente. El primero es que la justicia tiene un carácter contractual. Esto quiere decir que la justicia nació por un contrato, por un mutuo acuerdo al que se llegó en una época debido a que se cometían muchísimas injusticias. Entonces ese acuerdo permitió la creación de leyes y el cumplimiento de esas leyes es a lo que se le llama justicia. El segundo es que la justicia no se busca como un bien. Esto lo explica la fábula de Lidio Giges, que también se explica más abajo en la lectura, pero pues como ya sabemos es una fábula acerca de un hombre que se encuentra un anillo, que este anillo le permite volverse invisible, y él aprovecha esa situación para cometer todo tipo de injusticias, y la fábula nos lleva a reflexionar que nosotros seguramente si tuviéramos esa oportunidad haríamos exactamente lo mismo. Y el tercer argumento es que la injusticia perfecta consiste en parecer justo sin serlo. Y finalmente, Platón le da un significado, una definición. Él dice que la justicia es la mayor de las virtudes y que es aquella que permite la posibilidad de la existencia de las demás. Y dice que la justicia no es más que hacer lo que a cada uno le corresponde de manera adecuada. Hablando ahora acerca del origen de la polis, Platón dice que el origen de la polis se da debido a que los seres humanos no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades por sí solos y que la división del trabajo hace que esto sea más eficiente. Él divide la ciudad en 3, en los gobernantes o guardianes, en los guerreros o auxiliares y en aquellos que atienden necesidades materiales de la vida. Los gobernantes o guardianes poseen la virtud de la sabiduría y son aquellos encargados de ejercer el poder, y se dice que son las personas que tienen una capacidad intelectual bastante alta. Los guerreros o auxiliares son las personas encargadas de la defensa de la ciudad, tanto internamente como externamente, conflictos internos que se pueden presentar como amenazas externas que también pueden llegar. Y ellos son característicos porque tienen bastante valor, son muy valientes. O fuerza, sí, o fortaleza, ok. Y la tercera forma es aquellos que atienden necesidades básicas. Aquí hablamos de todo tipo de trabajadores, campesinos, artesanos, etc. Pasando a la educación, Platón también considera que la educación es el aspecto más importante para el buen gobierno. Él dice que los niños destinados a ser gobernantes deben empezar a recibir una educación desde muy temprana edad, y la divide en 2 partes, en la infancia y juventud y en la madurez. En la infancia y juventud ellos aprenden sobre gimnasia, sobre música y aprenden a forjar su carácter. Y en la madurez aprenden sobre matemáticas, aprenden sobre astronomía. Y por último estudian dialéctica o filosofía para aprender todo sobre la idea del bien, que la idea del bien es el fin de toda la política, las formas de gobierno, según Platón, en el mapa conceptual pusimos las más importantes. Sin embargo, aquí voy a hablar de 2 adicionales, aparte de las que están ahí. Voy a empezar con la aristocracia, que son
Los gobernantes, quienes orientan sus acciones desde la idea del bien, ellos son los más educados, sin embargo, ellos con el tiempo se corrompen y empiezan a buscar el interés particular. Después habla de la timocracia, que es la forma de gobierno en la que los guerreros se toman el poder por la fuerza y se enriquecen. Dice que Platón dice que es una forma injusta, sin embargo él la ubica en segundo lugar porque él considera que para que los guerreros puedan hacer eso deben ser muy valientes, tienen que tener mucho valor y por eso está por encima de otras formas de gobierno. Después hablamos de la oligarquía, que es el gobierno de los ricos que ejercen su poder sobre los pobres. Después de la democracia, que según el juicio de Platón es bastante injusta porque el pueblo no está educado para ejercer el poder y esto lleva al descontrol total. Y esto genera anarquía, que es la otra forma de gobierno, pues que es la anarquía, es sin gobierno, no existe ningún tipo de control sobre la sociedad. Y por último hablamos de la tiranía, que es el exceso él la define como el exceso de libertad no trae sin exceso de esclavitud, y él dice que el tirano es la única persona que se encarga de llevar al pueblo a la ruina total. Nos habla de que las formas de gobierno son cada una es la degradación de la anterior, es decir, él define la mejor como la aristocracia y la peor como la tiranía. Del fragmento de la República voy a destacar dos cosas, una, las clases de bienes, y la segunda, la justicia, que pues ya la mencioné, pero voy a complementarlo. De las clases de bienes él habla de tres. La primera es los bienes que aspiramos a poseer con el único objetivo de nuestro goce, es decir, la alegría. Como ejemplo pongo la alegría porque la alegría es algo que nos hace a nosotros sentir goce en el momento, pero no nos trae ninguna consecuencia a largo plazo. La segunda clase de bienes son los que apreciamos tanto en gracia como por resultados. Aquí como ejemplo él pone la inteligencia. Una persona inteligente no solamente es atractiva, es llamativa, sino que ser inteligente también le permite a esa persona que se le abran puertas y oportunidades en su vida. Entonces esto lo queremos tanto por goce como por gracia y por los resultados que nos da. Y la tercera clase de bienes son aquellos penosos, pero que nos benefician y los poseemos generalmente por sus ventajas. Él nos da el ejemplo de ejercer cualquier tipo de profesión lucrativa, porque el lucro es un beneficio y así una persona trabaje en algo que no le gusta, va a recibir un lucro y ese lucro es un beneficio. Entonces, por no perder el lucro, él aguanta estar en esa profesión que no le gusta. Y en esta clase de bienes penosos él ubica la justicia porque él dice que las personas somos justas mirando hacia los beneficios que ser justos puede traernos. Y hablando pues de la justicia, él dice que la justicia es aquello que las personas respetamos por no poder cometer injusticia y retoma el hecho de que la justicia nació por un contrato, tiene carácter contractual y que nació en un momento en el que pues había mucha injusticia y nadie era justo con el otro, entonces pues la creación de leyes y bueno, lo que ya les dije. Entonces con eso terminamos Platón. Ahora voy a pasar a Aristóteles. Lo mismo, voy a hablar un poco sobre la vida de él y después de los aspectos importantes de la lectura. Perdón. Ok, bien, calma, respira. A ver, miremos un momento, déjanos ojear un poco el léxico. El léxico correspondiente a Platón. Plutocracia, escepticismo. Ok, adelante. Listo, bueno, entonces sigo con Platón. Platón nació en Estagira en el año 384, Aristóteles, perdón. Nació en Estagira en el año 384, él fue discípulo de Platón durante 20 años, también tuvo en sus manos la educación de Alejandro, el hijo del rey Filipo, fue docente en el Liceo de Atenas y finalmente falleció en la casa de su madre en Calcis a los 63 años. La forma de investigación de Aristóteles es fundamentalmente inductiva y absolutamente todo lo que él dice y escribe provino de experiencia que él adquirió a lo largo de sus años.
De los conceptos importantes que podemos destacar de esta lectura es la ética. Él la define como una sabiduría práctica encaminada a la acción, es el análisis de la acción humana en el marco de convivencia de la polis, es decir, el cómo se comporta un ciudadano en la ciudad, a eso es a lo que él le llama ética. También dice que todas las personas hacemos las cosas que hacemos buscando un fin, todo está orientado teleológicamente, y dice que ese bien o ese fin que nosotros buscamos es la felicidad. También nos habla de la virtud. Aristóteles dice que la virtud es un hábito, es una costumbre, es algo que nosotros debemos practicar para poder adquirir y que no es algo que venga naturalmente con nosotros. Y lo mismo dice de la justicia, que la justicia es algo que se debe practicar para poder adquirir. Entonces define tanto a la virtud como a la justicia como hábitos selectivos, determinados por aquello que decidirá un hombre prudente. También Aristóteles habla sobre la esclavitud. Él dice que la esclavitud es algo completamente natural y que lo inferior y lo superior se encuentra en absolutamente todos los ámbitos de la naturaleza, y que además de ser natural es beneficioso para ambos que exista alguien que mande y alguien que obedezca, porque de esta manera se mantiene un equilibrio. Él dice que solo hay un tipo de esclavitud con la que no está de acuerdo, y es con aquella que surge por la guerra, como consecuencia de la guerra. Aristóteles también, al igual que Platón, él tiene un concepto del origen de la polis. Él nos dice que la polis surge por la necesidad de las personas de agruparse y de vivir en sociedad. A diferencia de Platón, que él decía que era por satisfacción de necesidades, Aristóteles dice que es porque las personas tenemos una necesidad natural de agruparnos y de vivir en conjunto. Nos dice que la primera forma de sociedad que existe es la familia, que las familias se juntan y forman aldeas, y que las aldeas se juntan y forman lo que es la polis. Aristóteles también nos habla de un concepto que no toqué o que no tocó Platón, que es lo que es el ciudadano. Él dice que la definición de ciudadano puede variar dependiendo de dónde, en qué parte se vaya a definir al ciudadano, pero de manera general, él dice que un ciudadano solamente se define por la participación en administración pública y en gobierno que él tiene. Es decir, es una persona que está como al tanto de lo que pasa en su gobierno y del lugar donde vive. Una persona que tiene conocimiento sobre eso es a la única a la que se le puede llamar como ciudadano. La justicia él la divide en varios ámbitos. Voy a tratar de ser lo más clara posible. La justicia, él principalmente la divide en dos, la universal y la particular. Sí, espera, perdón, te interrumpo un momento. En la primera parte donde dice, contrasta la tesis socrático-platónica, toda actividad humana tiene un fin, basándose en la teológica, no teleológica. La teología es el estudio que hacen los cristianos sobre las Sagradas Escrituras, la teología. Y la teleología, telos significa fin, pero no, después corrigen. ¿Sí? Espero que sea un lapsus, pero no confundan. Recuerden, teleología es el estudio de los fines. ¿Sí? Telos en griego es fin. No, para corregir, basándose en la teológica, no, en la teleológica. Es decir, ahí sería lo correcto, es decir, toda actividad humana tiene un fin, es decir, un sentido teleológico. Un sentido teleológico. ¿Ok? Adelante. Listo, sí, señor. Bueno, entonces, la justicia, él principalmente la divide en dos, la universal y la particular. Él dice que la universal es lo propio, el propio carácter de relación con el prójimo, y la estricta observancia de la ley. ¿Qué quiere decir estricta observancia de la ley? Que la ley se cumple al pie de la letra, tal cual como está escrita. Y la justicia particular es la relación entre los ciudadanos, y habla de lo igual y lo equitativo para todos. Esta justicia particular la subdivide en dos, la distributiva y la correctiva. La distributiva, él dice que es repartir bienes a las personas dependiendo de sus méritos, dependiendo qué tanto merezcan o no merezcan. Y la justicia correctiva dice que todas las partes son iguales y castiga el prejuicio. De la justicia correctiva despliega la justicia política, dice que son las manifestaciones de justicia propias de cada comunidad,
Y a su vez existe justicia política legal y justicia política natural. La legal es la que considera las acciones indiferentes, pero una vez realizadas ya no lo son. Y la natural dice que todas las partes tienen la misma fuerza y no se relaciona nada con lo que piense el ser humano, piense la persona. Aristóteles también habla de las formas de gobierno. Él empieza hablándonos de dos criterios importantes, lo cuantitativo y lo cualitativo. Él dice que lo cuantitativo se refiere a cuántos gobiernan, si unos, si pocos o si muchos, y lo cualitativo es cómo lo hacen, si es por interés propio o por interés de la comunidad en general. Él dice que las formas de gobierno se dividen en dos, las formas correctas y las formas desviadas. Las formas correctas son la monarquía, la aristocracia y la politeia. Aquí solamente me voy a enfocar en la politeia, que es la que creo que puede quedar duda de qué es. Él dice que es la forma de gobierno que puede adaptarse a un mayor número de ciudades porque es una combinación entre oligarquía y democracia y tiene como centro la clase media. Entonces, bueno, pues el término medio es algo que Aristóteles también destaca bastante y que voy a hablar más adelante. Y las formas desviadas de gobierno son la tiranía, la oligarquía y la democracia. La tiranía, pues ya lo expliqué arriba con Platón. De la oligarquía, él dice que hay una mejor forma de oligarquía y una peor. Dice que la mejor es aquella en la que se sostiene una base social amplia y que los tributos que deben pagar los ciudadanos no son costosos, no son altos. Y dice que la peor es aquella que se conoce como dinastía y es la que concentra el poder en una casta familiar y que se transmite de manera hereditaria. Y de la democracia dice lo mismo, que hay una mejor forma de democracia y una peor. Dice que la mejor es donde la comunidad tenga por base trabajadores, pastores, agricultores, porque ellos no tienen tiempo de asistir a reuniones relacionadas con todo el tema del gobierno y le dejan ese trabajo a las personas que saben de eso, que están estudiadas. Y dice que la peor es aquella donde los decretos tienden a reemplazar a la ley. Aristóteles agrega que la aristocracia y la monarquía son las mejores formas de gobierno, los mejores tipos, pero que no hay ninguna especie de gobierno que sea completamente correcta. Es decir, todas tienen algo malo para destacar. Ahora voy a hablar del término medio. Él dice que es la justa medida, que está fundamentada en el valor positivo, que está en medio de dos extremos. Es decir, todas las ciudades tienen personas muy ricas y personas muy pobres. Y él habla de que los gobiernos más estables son aquellos que se concentran en el término medio y donde el término medio es más grande que los dos extremos. Es decir, las personas de clase media son muchas más que las personas muy ricas y las muy pobres. Y esto también él lo destaca en el estado ideal. Él dice que para que un estado sea ideal debe existir el término medio, además de que, hablando geográficamente, el territorio debe ser grande y los habitantes deben ser pocos para que de esta manera las necesidades se puedan satisfacer mucho más fácil. Y por último, él nos habla del por qué caen los regímenes políticos. Él dice que generalmente es por la indignación de las personas ante el enriquecimiento de otros y esto es pues el abuso de poder básicamente, y dice que para evitarlo es importante que se obedezca la ley tanto por parte de los ciudadanos como por parte de los gobernantes, y dice que es importante no intentar engañar al pueblo. Entonces pues con eso terminaría Aristóteles. Ahora voy a pasar a Cicerón, al último de los pensadores. No, un momento. Bueno, yo les había informado que como no les he explicado Cicerón, pues no se incluía en esta evaluación. Entonces, entonces termino no sé. ahí. Pues igual yo lo tenía preparado por el tema de que estaban las lecturas, pero... Sí, no, pues muy bien que hayan avanzado, pero no sé, yo les comenté que no era obligatorio la tercera lectura porque yo no la había explicado. Yo no les puedo exigir a ustedes algo que no les haya explicado y no les he explicado ni descrito Cicerón, entonces por eso no entraba, pero no importa que lo hayan colocado en el informe. Entonces, permítenos una ojeada al léxico de Aristóteles.
No se les olvide, teleológico, ¿no? Teleología. Ok, sigamos a ver, actividad, observación. Okay. Bueno, veo muchos términos que son del castellano, del español corriente. No veo casi términos filosóficos, ¿no? En las lecturas aparecen los términos. No importa, está bien que hayan incluido con, digamos, términos, palabras que no hayan entendido. A veces los que presentan mayor dificultad son los términos o las expresiones técnicamente filosóficas. Bueno, ok. 20 minutos, 21 minutos. Gracias a este grupo. Cuando terminemos los 3 grupos, hago el espacio correspondiente a las preguntas aleatorias, o sea, solo al final. Listo. Muy bien, y otro comentario. Los grupos sucesivamente no se preocupen si dicen, ay, miren, este grupo ya dijo lo que nosotros vamos a decir. No importa. ¿Por qué? Esto nos refuerza y esto nos facilita tener mayor rigor y mayor precisión. Entonces, cada exposición puede que haya algunas variaciones. Yo no creo que sean exactas. Entonces, pasamos al grupo número 2. Gracias el grupo número 1. No sé si alguien del grupo número 1 quiera comentar algo. No sé si alguien del grupo número 1 quiera hacer algún comentario o algo en particular, no sé. ¿No? Por ahora no. Sí, profe, para complementar un poquito, ¿por qué no? ¿Quién? Pues bueno, ahí como para volvernos un poquito ahí en lo que estábamos hablando y como ya para recapitular y cerrar bien ambos pensadores, tanto Platón como Aristóteles, pues nos damos cuenta que el tema de Platón pues va más o menos en búsqueda de la perfección pues mediante la justicia, ¿no? Entonces, básicamente el concepto de Estado solo se ve justificado por medio de la misma, de la justicia, que es la que le da pues como esa forma, ¿no? Y pues también Platón, que él es mucho de las formas perfectas y pues todo este tema de lo suprasensible. Entonces, sí, pues él mediante el recuerdo y la memoria es que llega a ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, también hay como para recapitular un poco lo de Aristóteles, con él es un poco más la política donde el humano es como un animal político, un animal sociable que pues en sociedad se comporta con ciertas maneras distintas. Entonces, bueno, 2 conceptos ahí importantes que de pronto se nos pasaron en la presentación. Ok. Entonces, siguiente grupo. Entonces, en el siguiente grupo tenemos de persona vocera a dice Juliana, o Juliana, bueno, dice Juliana Gaona. Cuéntanos, Dixie, ¿cómo les fue? Súper bien, profe. Un gran equipo. Ok. Ya Mafe está empezando a compartir. Y Mariana, ella se retiró y la función del léxico, ¿cómo la asumieron? Sí, profe, pues el léxico lo hicimos en grupo, entonces, digamos, como los 4 leímos las lecturas, pues cada uno fue aportando al léxico. Entonces, pues todos estamos full en léxico. Bueno, adelante. Bueno, buenos días. A continuación les vamos a presentar nuestro primer parcial de Historia del Pensamiento Político. Nuestro grupo se conforma por María Fernanda Cuevas, Mariana Fandiño, Samuel González y quien les habla, Dixie Juliana Gaona. Principalmente vamos a hablar de 3 libros importantes. De estos se encuentra Platón, Aristóteles y Cicerón. En cada uno de ellos vamos a encontrar el léxico, los mapas conceptuales y las ideas principales en donde se sintetizan los mapas conceptuales.
Bueno, nuestro primer autor va a ser Platón. Una de las frases principales de él es: nadie es justo de grado, sino por fuerza, y estando convencido de que la justicia no es buena para él personalmente, pues en cuanto cree que puede cometer una injusticia, la comete. Siguiente. Bueno, este es el léxico, pues no lo hicimos tan extenso, pues creímos que algunas palabras claves pues eran las mejores. Bueno, agonal es perteneciente o relativo al combate, lo que implica lucha. El demagogo era un orador revolucionario que intentaba ganar influencia mediante discursos que agitaban a la plebe. Ibris fue aplicado a aquellos individuos que se consideraban iguales o superiores a los dioses. Lotofago era una persona de ciertos pueblos que habitaba en la costa de África, que era un pueblo nombrado por primera vez en la Odisea. La peripecia eran sucesos que afectaban a una persona y alteraban o rompían el transcurso o la continuidad de una acción. El populista era aquel que tenía una tendencia política que pretendía atraerse a las clases populares. El peyorativo era una palabra o un modo de expresión que indicaba una idea desfavorable. El ostracismo en la antigua Grecia era un destierro a los ciudadanos que se consideraban sospechosos o peligrosos para la ciudad, alterando el bienestar de estos. La retórica era un arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito y hablado eficacia de deleitar, persuadir o conmover. Y el vulgo era un común o conjunto de gente popular a los que daban materia de que no conocían más en la parte superficial. Bueno, Platón estableció, o bueno, abarcó en su lectura dos ideas principales. La primera es la ciudad, a la que llamó polis, y las otras era la forma de gobierno. En la ciudad de polis, Platón dice que su origen se da a partir de que ningún hombre puede ser capaz de satisfacer sus necesidades solo, sino que tiene que dividir su trabajo y trabajar en equipo para aumentar la eficacia. A partir de esto, Platón propone dividir la ciudad en tres clases, que son gobernantes, guerreros y artesanos. Los gobernantes, pues su función principal era el ejercicio del poder y velar por los intereses de la ciudad como si fueran los suyos propios. En los guerreros era la defensa de la ciudad frente a las agresiones de exteriores o los desórdenes internos. En los artesanos, su función era atender las necesidades o materiales de vida con la que la sociedad consideraba incapaz de gobernar para la guerra. Las formas de gobierno que dio Platón fueron muy conocidas, que fue la aristocracia, la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. De este modo, Platón contempla que una forma perfecta era la aristocracia y tras de ella una sucesión de formas imperfectas era la timocracia, oligarquía, democracia y tiranía, ya que pues estas eran una desgracia a la anterior, que era la aristocracia. La ciudad pues se fundamentó principalmente de 4 virtudes cardinales, que era la sabiduría, pues esta principalmente la llevaban los gobernantes, el valor, que la llevaban los guerreros, la templanza, que era un acuerdo entre los gobernantes y los súbditos acerca de quién debía gobernar, y la justicia, que era la virtud que sobresalía de todas, pues esta corresponde de un modo adecuado a todas las anteriores. Y Platón de esto también insiste que pues para la justicia era vital para la supervivencia en el Estado y pues que cada individuo tenía que desempeñarse en una sola función y no podía desempeñar varias funciones al mismo tiempo. Listo, siguiente. Pasa más. Bueno, para sintetizar el mapa conceptual anterior, serían estas las ideas principales. Entonces, Platón hizo una división de labores pues, para que hubiera una mayor eficacia en la polis. La polis la dividió en 3 clases, lo que eran gobernantes, guerreros y artesanos. Los individuos tienen labores específicas, no pueden realizar varias labores al mismo tiempo. La virtud era la fuerza excelente que perfeccionaba el alma y la liberaba de la prisión del cuerpo. La ciudad perfecta o ideada por Platón debería tener 4 virtudes cardinales, que es donde reina la ley y el orden. La justicia era la máxima virtud,
la idea del bien es el fin de la política, donde debe hallarse el sumo de la justicia. Hay justicia si hay educación para la virtud, obediencia por parte de los guerreros, satisfaciendo necesidades y primando el interés público. Otra de esas sería que la participación política solamente era cuando el pueblo se había educado bien y tenía criterios serios. Y las formas de gobierno que estableció Platón, pues fue aristocracia, timocracia, oligarquía y democracia. Listo, siguiente. Listo. Nuestro siguiente autor es Aristóteles. Una de las frases más importantes de él fue: la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Bueno, este sería nuestro mapa conceptual de Aristóteles. Bueno, Aristóteles expuso tres ideas principales. La primera fue la forma de gobierno, las caídas de los regímenes y los regímenes como tal. En las formas de gobierno surgen tres formas que él creyó que eran importantes, que era monarquía, aristocracia y politeia, que pues estas atendían al bienestar en general de los ciudadanos. También pues Aristóteles no establece una clara jerarquía entre ellas, porque pues en algunas ocasiones admite que la mejor forma de gobierno sería la monarquía o la aristocracia, siempre y cuando fuera posible encontrar un linaje que sobresalga sobre las demás por su virtud. En las caídas de los regímenes, Aristóteles también estudia las causas que producen estas caídas, pues las tres principales que él nombró fue la indignación, que fue que los hombres ante el enriquecimiento desmesurado, pues ocurría una discordia. El segundo es el desorden y el tercero es el abuso del poder. A partir de esto, pues existen prevenciones que son las siguientes, que sería la obediencia a la ley y el no intentar engañar al pueblo. En la obediencia a la ley, bueno, los regímenes pues, son los que impiden que las magistraturas puedan hacer su fuente de lucro aparte, y en la que no engañen al pueblo, estos regímenes recomiendan que todos puedan ser iguales y puedan participar del poder, surgiéndose pues mandatos y una duración corta, en donde pues de tanta duración no obren de mala manera. En los regímenes que Aristóteles puso como prioridad sería la clase alta, la clase media y la clase baja. Para Aristóteles, pues el mejor régimen sería el intermedio, que sería la clase media, ya que no está libre de sediciones, sino que la clase media, al ser numerosa, permite que se originen con menor frecuencia revueltas y discordias entre los ciudadanos. Estas serían como las tres ideas que Aristóteles nos propone en su lectura. Aparte de eso, pues hace como unas características principales sobre el estado ideal, que pues aparecen en el libro 7 y 8. Devuélvete, Mafe. En el libro 7 y 8. Entonces, como decía, en el libro 7 y 8, y pues algunas de estas serían como las características que debería tener un estado ideal. Pues nombra 8. La primera debe ser que el territorio debe ser bastante grande para que pues pueda producir lo que la población necesita. El segundo es que debe integrar labores en donde pues suministran alimentos los artesanos y los soldados para que estos puedan defender a los comerciantes, sacerdotes y jueces. En el tercero encontramos que Aristóteles considera que las labores de agricultura y manufactura corresponden a los esclavos y los obreros. La cuarta sería de que cada ciudadano se inclinara hacia una de las tres ocupaciones. La quinta sería que la población no debe estar ni escasa ni numerosa, de modo que los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades y sin problemas se conozcan entre sí. La sexta sería que los ciudadanos no deben asumir todas las funciones, cada uno pues debe tener una función en específico. La séptima sería que los ciudadanos deben ocuparse de la defensa, el culto
estatuto y el gobierno de la ciudad. Y por último, que sería la octava, las personas ejercerán las diferentes funciones ejercerán diferentes funciones a lo largo de su vida, como ya sea primero van los soldados, luego consejeros, y de estas en la vejez pasan a ser sacerdotes. Y listo, creo que es la anterior a eso. O sea, el mapa conceptual, ahí ya ibas planteando las ideas centrales, pero ¿o las discriminaron aparte? O sea, en el mapa conceptual lo que hicimos fue como poner todas las ideas, pero pues para que estuviera algo más concreto lo pusimos aparte, no trabajan las ideas. Ok, sí. ¿Cuáles son? Espérame, es que me aparece la del léxico, Mafe, anterior a esa. Mafe, ¿nos escucha? Sí, Mario. Sí, es que el internet ya está un poquito lento. Ahora sí. Entonces, Okay. digamos, pues es que digamos a veces esos mapas centrales, pues no hay algunos que pues, No, pero el grupo, pues de pronto algunos no lo entienden. Entonces, digamos, las ideas centrales que dijo Aristóteles sería: la política es como una ciencia conducida por la ética, la polis es la forma de la suprema organización social, las formas de gobierno que estableció Aristóteles fue la monarquía, la tiranía, la aristocracia, la plutocracia, la democracia moderada y democracia extrema. La caída de los regímenes, porque algunos hombres poseen un enriquecimiento desmesurado de otros y el desorden o el abuso del poder. El estado ideal es un territorio bastante grande en donde una población pues, es regulada y cumple funciones específicas para varios tipos de ciudadanos. En los regímenes se encuentra la clase alta, la media y la baja, pues que para Aristóteles la mejor era la media. La amistad era una forma de poder político. La praxis política era aquella por la cual, digamos, se desarrollaba la ética, que eran virtudes de la economía que tenían que ver con la ciencia de la administración doméstica, familiar y comunitaria. De esto, el saber principalmente gobernar y saber qué es un buen gobierno. El político gobernante debe ser ejemplo de virtud política. La felicidad del ser humano es el vivir bien y tener una vida feliz y bella. Un momento ahí. Es importante precisar y corregir a tiempo. De estas ideas centrales, si bien yo les dije, pues son afirmaciones, en el caso de praxis, de la praxis, pues esa es una palabra. Pudieron haberla colocado ampliada, digamos, la idea, porque la praxis, yo sé que la estás explicando, no sé si en el documento que me enviaron, pues está explícita, ampliada, descrita la idea de praxis. Lo segundo, Sí, es una cuestión de forma. Siempre que cuando uno va a responder, uno dice, ¿por qué la situación se complicó? ¿Y por qué va separado cuando es pregunta? Me refiero donde dice caída de regímenes, ahí creo que lleva tilde, caída de regímenes, porque no va separado, es porque se queda porque, algunos no. Ahí es unida la expresión porque. Recuerden, porque unido es cuando se responde y por qué va separado cuando es pregunta. ¿Sí? Caída de regímenes porque algunos hombres poseen un enriquecimiento desmesurado. ¿Sí? Otra observación, estado ideal. El estado ideal para Aristóteles no es ni muy grande ni muy pequeño. Aquí dice territorio bastante grande, o quizás un territorio, lo que se quiere decir es más amplio, pero la población ni debe ser muy amplia ni muy pequeña. ¿Sí? Entonces, no sé, habría que precisar, pero no creo que él esté diciendo que el territorio sea bastante grande. No sé si en la transcripción o en la identificación de la idea, no sé cómo la plasmaron acá, pero
pero queda como un poco ambiguo, territorio bastante amplio. O sea, el estado ideal para Aristóteles es que ni haya mucha población ni poca población y que haya un territorio pues, adecuado para la satisfacción de las necesidades. Listo, profe. Bueno, eso como esas observaciones. Ok, adelante. Pues digamos, el territorio en medida, pues lo que se trata es que logre cumplir con las necesidades de la cantidad de población que también haya. Eso es como lo que se trató de decir en la diapositiva. Pero de pronto sí los términos no fueron como bien escritos, por decirlo así, o no se supieron expresar bien. No, es simplemente la palabra bastante, territorio bastante grande, ¿no? Un territorio adecuado a la población. Una población que ni sea demasiado amplia ni demasiado pequeña. Y ese criterio se puede aplicar hoy día a los POT, a los planes de ordenamiento territorial, porque, pues, pero lastimosamente ocurre todo lo contrario, o sea, demasiada población para territorios pequeños. Y ustedes están colocando aquí lectura 3. Cicerón, pues, profe, no sé si haya posibilidad de exponerlo, pues es súper cortico, la verdad no lo hicimos tan extenso, entonces yo creo que me demoró 2 minutos por ahí exponiéndolo. Sí, pero yo les informé a ustedes que yo no les puedo evaluar ni exigir algo que no les haya explicado. Entonces, yo no les he explicado a ustedes Cicerón, por tanto, no les puedo exigir. Pero hay posibilidad de exponerlo. ¿Cómo? Hay posibilidad de exponerlo. Es como para presentar el trabajo completo, porque pues para presentarlo por la mitad. Bueno, por lo que tienen tiempo, bueno, hacemos la excepción, pero repito, pues está bien que lo hayan colocado, pero reitero, no, esta lectura no queda incluida, por lo que no la he explicado, pero a ver, bueno, entonces en unos minutitos, ¿qué nos quieren decir? Listo, entonces, nuestro tercer autor fue Cicerón. Una de las frases principales de él fue que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Siguiente. Bueno, de unas palabras del léxico de Cicerón fue arrogar, que era tomar, adoptar por sí una facultad o un derecho indebidamente. La displicencia, que era una actitud indiferente y de desagrado hacia algo o alguien. El jurista era aquella persona que se dedicaba al estudio del derecho o lo ejercía como profesión. El pérfido era aquella persona que era desleal a alguien, que confía en él y muy malo. El pomposo era aquel que llamaba la atención exageradamente, siendo vistoso, llamativo o lujoso. El sufragio era tomar, adoptar para sí una facultad o un derecho indebidamente. El malimpsesta era un manuscrito en el que se hacía como un borrador mediante un raspado o un procedimiento, y este texto primitivo servía para volverlo a escribir en un texto nuevo. El rasero era aquella tabla o palo usado para arrasar. El oscurantismo era una actitud contraria a la difusión de la cultura en la sociedad. La iniquidad era una injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Y por último, bueno, había otra. Listo. A continuación, pues vemos el mapa conceptual de Cicerón. Cicerón, pues, establece 2 ideas principales. La primera, pues, es la república y la segunda son las formas de gobierno. En la República, Cicerón define la República como una cosa del pueblo, pero que no es posible denominar al pueblo como una reunión de hombres, sino como una sociedad formada bajo la garantía de las leyes y con una finalidad de utilidad común. Cicerón también defiende que la sociabilidad del hombre surge como algo natural, como un instinto más que una debilidad objetiva. En un principio también los hombres mantenían una existencia errante, sin un lenguaje ni leyes, y a menudo eran víctimas de animales salvajes. Poco a poco pues también se fue comprendiendo que estos se agrupan entre sí, en el que podían hacer frente y que de modo van formando sucesivos grupos en donde se desembocan las ciudades. Según Cicerón, las formas de gobierno principales las dividió en monarquía, aristocracia y democracia. Para Cicerón, la monarquía era un gobierno de uno solo y ofrecía a los gobernantes el amor paternal del dirigente. Sin embargo, estos exceptuaban el monarca, careciendo de derechos y de participación en asuntos públicos. La aristocracia era un gobierno de pocos, en donde pues únicamente ofrecía ventaja a los que tutelaban con sus sabios consejos al pueblo y que también impedían ejercer un poder alguno.
En la democracia, pues presidía siempre la libertad, en lo que fuera moderadamente y solía derivar en el desenfreno. Cicerón también pues analiza que las revoluciones provocan formas de gobierno y la posible degradación de que pueden caer en las formas justas. La monarquía cuenta con la grave posibilidad de convertirse en tiranía, pues porque es uno de los peores gobiernos. El tirano pues era un monstruo que no quería ser parte de la comunidad ni pues tenía en cuenta los derechos de los otros hombres. Ok, bueno, y ya sería como eso, porque ya ahorita pues se sintetizan las ideas. Ok, y termina con las ideas centrales, estamos cortos de tiempo. Listo. Espérame a ver que ya. Las estamos viendo proyectadas. ¿Ya se ven ahí? Sí, o sea, me cargan. Sí. Bueno, no me interesa, está bien, está bien. Ya salieron las ideas centrales. Bueno, entonces Cicerón sintetiza. La ley es la recta razón y esta debe buscarse en la naturaleza. La república es como cosa del pueblo en aquella sociedad construida bajo la garantía de las leyes de igualdad, derechos para el poder y el poderoso, con una finalidad de utilidad común. La justicia hay que mantenerla y conservarla a toda costa. Las formas de gobierno que dio Cicerón fue la monarquía, aristocracia y democracia. Cicerón analiza la posible degradación en que pueden caer las formas justas, considera a la monarquía como la mejor forma de gobierno y defiende la unión de un sistema mixto que uniera la mejor de las tres formas. Ok, bueno, muchas gracias, Dixie Juliana. Continuamos con el siguiente grupo. Reitero, al final de la exposición de los tres grupos, hago la sesión de preguntas aleatorias. Entonces, bueno, Leighton es el vocero de este grupo. Sí, señor. Gracias al anterior grupo. Muy bien. Entonces, Juan José está presente. David Alejandro, ¿está presente? Sí, señor. No lo tengo acá. David Alejandro. Hola, profe. ¿Sí me escucha? Ok, sí. Leighton, a ver. Leighton, digo Andrés. Leighton, tiene la palabra. Cuéntanos brevemente cómo les fue en la actividad. Ajá. Pues primero mi compañero Juan va a estar presentando el informe brevemente. Pues nosotros primero hicimos el informe en Word, pero vamos a exponer uno que está sintetizado en diapositivas en PowerPoint. Y mientras tanto voy a ir respondiendo. Pues principalmente creamos el grupo y después como todo es... ¿Qué dificultades tuvieron? Pues o sea, primero comenzó hagamos tipo una alegoría. Comenzó con una tipo de dictadura en donde se planteó un cronograma que a nadie le sirvió. Después, después llegó la democracia, todo el mundo apoyó que se cambiara ese cronograma y se planificara mejor algo que diera más libertad a todos para trabajar. Y... ¿Quién propuso el cronograma? Yo. Pues es una buena idea tener un cronograma, claro. Y el grupo no estuvo de acuerdo con el cronograma. Sí, pero es que era porque en ciertos aspectos no tuve en cuenta los tiempos de mis compañeros, sino dije, pues sería bueno tener un cronograma estricto para resolver eso. Pero pues sí, no pensé en el tiempo de mis compañeros y ahí fue una decadencia y por eso ya trasladamos más la idea a un tiempo, a un cronograma, pero más libre, más con para el jueves tener el trabajo resuelto para que la siguiente parte comience así. Okay. Pero como todas las ideas para concretarse terminan por tener ciertas fallas.
y pues ahí es cuando tuvimos las nuestras y prefiero que un compañero hable sobre el tema que estuvo más pendiente en cuanto a eso. Juan, puedes hablar, por favor. Bueno, pero lograron conformar equipo, trabajar en equipo, la distribución de las tareas. Pues sí, o sea, ya que era objetivo mediante su método, la función de las tareas fue eficiente, pero no fue tanto el hecho de que no todo el mundo contribuyó exactamente con su parte, no todo el mundo cumplió con los tiempos que habíamos establecido. Y pues Juan quiere ya hablar sobre eso. Sí, yo les pregunto por qué, porque pues la idea es perfeccionar esta forma de trabajo y esta forma de evaluación, de calificación. Por eso les pregunto, para mejorar. Les pregunto, entonces, ¿qué dificultades tuvieron de comunicación? Porque, repito, ustedes pertenecen a la generación de la era de la comunicación y de la información. Entonces, pues ustedes son muy hábiles para comunicarse en redes sociales, etcétera. Entonces, pues por esa razón creo que no debe haber problemas de comunicación. De conectividad técnicas, pues eso ya sería otra cuestión. Como les dije también, quizás en otra sesión, en otro momento, este modelo para trabajar, para evaluar, debería irlo rotando. Entonces, en las siguientes lecturas, pues otra persona ejercerá como vocera, cambiarán las funciones. Profe, si quiere yo le explico rápidamente el único inconveniente así como grande que tuvimos en el grupo y ya pasamos con la exposición. Sí. Pues lo que dijo mi compañero Lighton, tuvimos dificultades como en los tiempos de entrega. Pues habíamos quedado en el viernes para entregar los trabajos y pues yo soy el encargado del léxico y lo entregué, lo entregué el jueves en la noche, casi viernes. Y pues mi compañero David Mancera también lo entregó el domingo en la mañana, lo entregó, pues para que el vocero y el secretario pudieran hacer su trabajo y preparar la presentación y etcétera. Sin embargo, el inconveniente lo tuvimos con una falta de comunicación con Nati, porque, bueno, con ella también habíamos quedado a entregarlo el jueves, viernes. Sin embargo, ella entregó su parte del trabajo de lo más importante a nuestro parecer, que son las ideas principales. Lo entregó el domingo a las horas de la noche. A las 10 de la noche lo entregó. Y pues con mis compañeros pues ya estábamos corriendo con el trabajo porque pues sin las ideas no podíamos concluir el informe y a nuestro compañero David a mí nos tocó trasnochar pues para terminar el trabajo bien hecho. Bueno, pero ¿cuál sería la razón? ¿A ti qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero pues que no tenía internet y pues eso me dificultó mucho el proceso. Y pues tampoco tenía para comprar datos. ¿Conformaron algún chat virtual? Sí, señor, por WhatsApp. Señor. Digo, sí, un chat, digo eso. Ok. Bueno, pero ¿y están peleados entre ustedes o hay algún resquemor o algo o lograron armonizarse? Pues solo quedamos con ese llamado de atención pues porque en toda la semana pues habíamos quedado con fechas y todos tuvieron inconvenientes en la entrega y ya nada, solo que para la próxima entregar, bueno, en horarios el trabajo y de forma... Sí, sí, pues, okay. Si alguien tiene una dificultad cuando se trabaja en equipo, más allá de que esta sea una actividad de aprendizaje grupal y se constituya un equipo, en la administración pública se viven situaciones similares o iguales, es decir, se distribuyen funciones, tareas, trabajos, misiones específicas. Puede que haya fallas de comunicación, puede que haya negligencia de parte de alguna persona, estoy hablando en general, no en este caso específico, y la administración pública no funciona a veces, o en su mayoría, o en ciertas circunstancias, precisamente por fallas, por factores humanos. ¿Sí?
cuando ustedes identifiquen alguna falla o que tengan algún problema personal, comuníquenlo inmediatamente al grupo. Y lo digo no solamente para esta actividad, sino para otra siguiente. Si alguien tiene una dificultad de cumplir y pone en riesgo la calificación del grupo, el trabajo del grupo, informe con tiempo. Mire, tengo este problema, qué sé yo, me duele la cabeza y no puedo pensar, no puedo escribir, no tengo internet, comuníquese de alguna otra manera. ¿Sí? Entonces, esta actividad de aprendizaje, además del contenido como tal de las lecturas, es un aprendizaje para entrenarnos en el ámbito, en la dimensión de la administración pública. Y en cualquier organización, sea pública o privada, donde ustedes trabajen, siempre tiene que haber una armonización en las funciones, en las tareas, en las misiones asignadas. Si no, pues como sociedad sería muy difícil funcionar y lograr resultados. Entonces, bueno, entonces, salvando esa situación, le damos la palabra a Diego Andrés Leighton, que es el vocero. Adelante, comienzo. Juan puede compartir. Entre 15 y 20 minutos. Adelante. Bájalo. Entonces, principalmente, ¿cuál va a ser el proceso por cada autor? Principalmente hablaremos de las ideas centrales. Seguidamente, en ayuda con los mapas conceptuales, vamos a concretar aún más esas ideas, y vamos en términos de, en varias ocasiones, a usar ejemplos históricos, a ver si lo que dicen estos autores es verdad, y en unos casos vamos a usar un pensamiento crítico para ver qué tan cierto y qué tan posible es concretar sus ideas. Perdona, Leighton, ¿y esta presentación, quiénes la hicieron? ¿Todos o quién? Principalmente pues ya que se basó en el informe. Este formato, esta presentación, ¿quién la elaboró? Yo sé que con la ayuda de todos, pero ¿quién? Espera que se me olvidaron los nombres. Fue Juan José. ¿Ah? Juan José. O sea, nosotros como grupo transferimos las ideas, pero Juan José fue el que ayudó a diseñar las diapositivas como para que fuera más dinámica la exposición. Ok. ¿Hablaba Juan David? ¿Quién? No, señor, David Jiménez. Ah, ok, perdón. Ok, listo. Adelante. Ya puede pasarla. Comencemos con las ideas iniciales, entonces. Entonces comenzaremos hablando de Giges, pues se nos hace algo fundamental en cuanto a lo que es la tesis central de Platón en cuanto a la justicia. Pues Platón plantea la mayoría de sus conocimientos, de sus ideas en cuanto a la justicia. Pero ahora, ¿qué tan cierta es esa concepción de justicia? Y acá es cuando con su relato de Giges nos damos cuenta de que llega a ser más una idea utópica que cierta, pues no hay persona que llegue a ser justa por cuenta propia, sino porque otra persona lo va a ver o porque tiene esa presión social. Es ese hecho de que las personas, si están en la calle y ven un billete en el piso, no ven a nadie, lo cogerán, pero si ven a varias personas que lo están viendo, seguramente harán lo correcto y se lo entregarán a alguien, a un responsable. Ahí es cuando planteamos de que en las ciudades la justicia se va a conceder porque se debe, por el concepto de que cada persona tiene esa presión de conceder esa justicia. Ahora nos trasladamos hacia las ciudades. Comencemos
identificando qué es la ciudad para Platón. Es cuando las personas se unen, se conjuntan, porque no hay ningún ser que pueda cubrir todas las necesidades o que que pueda vivir por sí solo. Siempre va a necesitar estar entrelazado con otras unidades, con otros seres, para conseguir esa dignidad, ese modelo de vida que por sí solo no puede conseguir. Y ahora, ya teniendo clara esa concepción, iremos a lo que para Platón es su ciudad ideal. Que él habla, él expone dividir el pueblo en tres grupos: ciudadanos, que es el pueblo raso, entre los que no están ni los militares ni los gobernantes, los guardianes, que serán los ejecutivos, los gobernadores, y los guerreros auxiliares, que serán, pues, lo que podría ser actualmente el ejército y la policía. Seguidamente, él habla de que cada una de estas, llamémoslo asociaciones, tiene una virtud esencial. Para los guardianes será la sabiduría, pues con esta consiguen tener esa virtud de gobernar, ese hecho de que puedan saber hacer bien las cosas, ese hecho de que no cualquiera pueda gobernar, no cualquiera pueda tener el poder. Después, el valor, que lo ve en los guerreros y en los auxiliares. Porque sí, el valor, perdón, sí, recuerden que el valor está muy bien como lo estás diciendo, también se traduce como fortaleza. Sí, como fortaleza, el valor, tener valor, valentía, valor, o fortaleza. Ok, adelante. Ajá. La templanza, que va a ser la relación entre, la que lo podemos definir como la relación que hay entre los guardianes y los ciudadanos, entre lo que son los ejecutivos y el pueblo raso, y que todo esto termina configurando una virtud esencial, que es la justicia, que es la que todo organismo de las ciudades, de las polis, tiene que comprender. Ahora, llevando esto a un contexto actual, para nadie es una mentira que entre políticos, el pueblo raso y el ejército actual, hay grandes sesgos, grandes diferencias, por lo menos en Colombia, en donde, por ejemplo, los militares no tienen ni derecho al voto, ni muchos otros deberes y derechos que lo consagra la Constitución. De la misma manera, los guardianes, nuestros políticos, son juzgados y son judicializados por otros órganos, lo que nos diferencia de ellos, a nosotros, que somos el pueblo raso, que tenemos unos ciertos deberes y derechos puestos, pero sobre todo tenemos unas libertades mayores, que podemos definirlo, que las otras dos secciones. Y ya por último, también hablaremos en cuanto a esta primera parte de las ideas de platónicas, hablaremos de las... súbalo, Juan. Devuélvalo a las ideas, por favor. Hablaremos de las formas de gobierno, en donde primero estará la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, pero que tienen esos ideales, esa sabiduría, esas virtudes que los hacen buenos gobernadores, que se formará en timocracia, que es cuando estos gobernadores se corrompen. Seguidamente, estos darán paso a los oligarcas por la sed del dinero, y se formará finalmente en democracia y tiranía. Pero ahora, ¿qué queremos concretar acá? Queremos
Y acá es cuando comenzamos con la gran representación histórica. Y es que, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es esto que nombra acá Platón? Y tenemos que decir que es totalmente cierto. Podemos verlo, daré 3 ejemplos. Primero, lo podemos ver exactamente reflejado en la Francia del siglo XIX, en donde hacían una constitución, un ser tomaba el poder, se degradaba ese poder, llegaban las oligarquías, finalmente llegaban las regulaciones democráticas y volvía al ciclo. Pero no solo lo podemos ver en esto, sino también lo podemos ver 2 veces reflejados mínimamente en nuestra historia como país colombiano. Lo podemos ver inicialmente, vamos a denominar que la aristocracia nunca ha habido como tal un gobierno aristocrático, pero ¿cómo podemos denominar que sí lo hubo? La planificación de las constituciones. Las constituciones y todos estos aspectos en donde esas personas que tienen esas virtudes, esos intelectuales, van a planificar estas constituciones con unos ideales para que se cumplan. Acá vamos a ver la gobernación de la aristocracia. Seguidamente vamos a ver que ninguna persona va a conseguir que lo que fueron esos ideales aristocráticos llegan a concretarse, y ahí es cuando los dirigentes, llevándolo a la historia de la caverna de Platón, mucha luz los dejará ciegos y empezarán a corromperse, empezarán a cada vez ser más corruptos y den paso a las oligarquías. Principalmente vamos a hablar en este segundo ejemplo, a la aristocracia, vamos a denominarla como la Constitución del 1886 de Núñez y de Caro. Seguidamente de la timocracia dada por el aumento por la hegemonía conservadora, con ese fin en donde el fin de la hegemonía conservadora, en donde claramente la oligarquía y esa oligarquía conservadora se tomó el poder, donde tenían la decisión total, y lo podemos ver plasmado, por ejemplo, en la masacre de las bananeras en 1928, y para finalmente que haya una amplitud hacia una democracia como es la República Liberal, para que al final termine en anarquía, como todos sabemos lo que pasó con Gaitán y que ahorita se cumplió el aniversario en 1948. Con esto vemos plasmado que esto es verdad, pero no solo tenemos que irnos tan al pasado para ver este mismo reflejo, lo podemos ver también reflejado en la Constitución del 91, seguidamente de una timocracia dada por Samper hasta Pastrana, en donde se vio cada vez, como describe acá Platón, en la timocracia los militares aumentan su poder, se enriquecen, y esto lo vemos reflejado exactamente en este punto. Seguidamente de la oligarquía, donde lo vimos con el gobierno Uribe y Santos, en donde dieron gran libertad al neoliberalismo, pero al final fueron los bancos y las grandes multinacionales los que terminaron ejerciendo y ejerciendo ese poder. Y ahora en las lecturas. Perdón un segundito, Leighton. Lleva 12 minutos y pues más o menos para que puedan cubrir todo, ¿no? Alcanzar las dos lecturas. Sí. Entonces, y ya la democracia la vemos en la actualidad con estos movimientos sociales que cada vez se amplían más. Juan, pues, pueden pasar la diapositiva. Este fue nuestro léxico que lo compactamos en estos términos. Y ahora el mapa. Espera, permíteme, ¿pueden devolver un momento al léxico? A ver.
Sí, o sea, bueno, para este léxico, más o menos, pues, digamos, se pusieron de acuerdo, ¿cierto? Pero, Sí, por señor. ejemplo, ati, ¿qué significa dilapidar? Como derrochar. Eso Ok, es. ok, es derrochar, dilapidar es derrochar, gastar en exceso, ¿no? Aunque es un término del castellano común, ¿no? Eh, o sea, en el informe ustedes envían las definiciones, ¿cierto? Supongo. Sí, señor. Ok, adelante. Todo eso está en el informe, sino que acá en la diapositiva pues sacamos las palabras, pero en el informe está todo explícito. Gracias, gracias, David. Ahora pasando a Aristóteles. Aristóteles. Estas son sus ideas principales. La política como ciencia, pues es una necesidad para que la existencia para la existencia del Estado y de la comunidad. Hablamos de la dialéctica y de la retórica en este punto también, como algo esencial entre la comunicación entre las partes. Algo en una sociedad sin comunicación se terminaría dividiendo al instante. Y ya acá pasamos a algo fundamental de Aristóteles, que es la ética. ¿Por qué? Porque él habla de la ética como una virtud, como ese hecho y después habla de la virtud como un hábito. Y ya acá haciendo contraste con la tesis socrática platónica, habla que la ética como una virtud y la virtud como un hábito. Y este hábito se puede hablar como los medios y el fin, entonces él acá recalca lo dicho por sus antecesores y habla sobre ese hecho de este hecho de que todo fin tiene sus medios. Él habla de que los ojos tienen el fin de ver, de que los doctores tienen el fin de conceder la salud, y con esto plantea para él qué son las virtudes mediante los hábitos, mediante los fines. Seguidamente hablará del Estado como, como las ciudades, que son las polis, que es la forma suprema de organización social, que es algo natural del ser humano, que es una necesidad del ser humano y que llevándolo y haciendo el contraste con lo antes dicho de la dialéctica, es necesario que estos estados tengan una comunicación, un logos. Y después seguidamente hablaremos de que cada ciudad, cada estado tiene una constitución, tiene ese dialismo, esa planificación en letras, que con eso llevará primero a definir el ciudadano de cada ciudad, pues en todas las ciudades la constitución de ciudadano será diferente y que, y que, y que con ello no es el hecho de nacer en la ciudad o haber vivido mucho tiempo en esta lo que lo haga ciudadano, sino sino que lo que lo define a la constitución. Y esto lo hace listo. Seguidamente hablaremos de la justicia, donde pues ya hemos recalcado sobre la justicia universal y la particular, donde la justicia universal es la relación con el prójimo y la particular describe lo ecuánime que guía las relaciones. Y así él también define y tiene una frase muy buena que es la justicia equitativa, igual entre iguales y desigual entre diferentes. ¿Y por qué? ¿Por qué te parece muy buena? Porque ya acá podría, con un ejemplo histórico lo podría dar, y es que, sí, es que uno con la historia ya uno planifica mejor las ideas. Primero hablaré de algo más conceptual, y es que
cuando los mismos conjuntos sufren una pérdida, un efecto, la justicia, al todos tener ser equitativos, ser iguales, van a pensar de una manera particular y objetiva esa justicia, la van a objetivizar. Pero ¿qué pasa cuando es una sociedad con varias castas, con varias diferencias? Para unos la justicia tiene que ser de este modo, para otros tiene que ser del otro. Al final la justicia va a ser tan subjetiva que en ningún momento va a llegar a hacer que las partes sientan una satisfacción, una justicia desigual para todos lados. Y acá ¿Pero eso lo plantea Aristóteles o es una interpretación tuya? Esto es una interpretación mía mediante lo que habla mediante esa frase de Aristóteles. Ok, adelante. Sí, y acá, pues, si quiere doy el ejemplo histórico. Adelante. Sí. Acá. ¿Qué ejemplo? ¿Cómo podemos recalcar esto? ¿Para qué? Para esto fue en la década de los 90, en Estados Unidos, en California, pasó una crisis social. ¿Qué pasó con esta crisis social? Una persona de etnia asiática le quitó la vida a una persona de etnia africana, negra. ¿Qué pasó con esto? Que los negros querían la pena de muerte para esta persona asiática, pero los asiáticos querían una absolución de cargos. Y acá recalco lo de que es una justicia desigual, que no es la misma. Las dos castas, las dos etnias querían un tipo de justicia diferente. Esto terminó llevando a que hubiera una crisis social en California, y con ello después los historiadores hacían la misma comparación con el mismo hecho, que fue que una persona negra fuera asesinada injustamente por una asiática, pero con personas de las mismas etnias. Lo compararon con el asesinato de una persona blanca, por manos de una persona blanca, y lo mismo con las diferentes etnias, y llegaron los investigadores a la conclusión de que cuando eran la misma etnia, cuando se compartían esos rasgos, cuando eran iguales, todos compartían la misma idea de justicia. Entonces decían, bueno, esta persona tiene que ir a la cárcel, esta persona tiene que ser absuelta. Pero ¿qué pasó cuando pasó con desiguales? Que hubo una crisis social durante más de medio año en esa ciudad. Con esto llevamos a que esta tesis planteada por Aristóteles es totalmente cierta. La justicia entre iguales es igual y la justicia entre desiguales es diferente, porque simplemente las perspectivas van a cambiar por el simple hecho de que la agrupación cambie. Listo, también ya pasando a los siguientes criterios, él hablaba en cuanto a estos criterios, de una manera cuantitativo, se refiere a los que gobiernan, y cualitativo, que se refieren al interés colectivo. Después, y ya entrando a algo súper importante, que son las formas de gobierno, él describe tres principales y tres que van en detrimento de estas, que mutan de estas, que son las tres principales: son la monarquía, con la que él estaba de acuerdo, la aristocracia, con los mejores ciudadanos, que también estaba muy de acuerdo. Él citaba que en el libro hablaban de que Aristóteles estaba a favor tanto de la monarquía como de la aristocracia, pero ojo, hay que tener en cuenta que esto es una monarquía que en la actualidad sería una monarquía parlamentaria, no una monarquía tiránica. Y bueno, en la dos minutos porque ya estamos pasados de tiempo. Sí, en la politeia, que serían lo que en la actualidad vemos como la república, y que estos degenerarían en oligarquía, en tiranía y en democracia. Seguidamente habla sobre que divide cada una de estas
en diferentes modelos, donde habla de que hay cuatro tipos de democracias, tres tipos de oligarquías, si no estoy mal, y así, y describe que unas son mejores que otras, pero, pero al final solo las concreta. Seguidamente vamos a hablar sobre algo que se me hace fundamental, que es el hecho de, primero, de la filia y después de cómo estas formas de gobierno pueden fallar. Primero, él habla de la filia como la amistad, como esa relación entre que nos hace una comunidad, como que nos une. Eso que hace que mediante ese logos, mediante ese hablado, una sociedad pueda avanzar. Es eso lo que él habla mediante la filia, mediante algo esencial para que una comunidad pueda subsistir. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya yendo del lado contrario de la moneda, cómo las maneras en cómo un Estado termina fallando, termina yendo en declive, se terminan levantando y emancipando contra este Estado, que son cuando las administraciones, las magistraturías dan ganancias, cuando se le mienta al pueblo y cuando se abusa del poder. Y acá me gustaría ver que, no, es que ya me queda poco tiempo, si no seguiría. Y ya acá, pues claramente estas son las cosas que hacen que un Estado vaya en declive, cuando un Estado abusa del poder, cuando un Estado le miente a su pueblo para quedar bien, para mantenerse en ese poder, como bien se podría decir, un parásito. Y cuando se ve ganancia en el Estado, cuando se empieza a hacer que ese Estado, ese bien común, solo beneficia a unos pocos y no a todos. Y ya hablando... Dime. Ok, sí, ya. Termina porque... Sí, ya que me queda poco. Ya hablando del sistema político, él reconoce el deber de la ciudad y en su sistema ideal, él habla sobre un sistema en la que principalmente mantiene en gran medida lo que habla Platón sobre las organizaciones, pero mientras que Platón dice que se tienen que estas organizaciones son de por vida, él habla de que puede haber un lineamiento en donde una persona pueda cambiar de comunidad en el transcurso de su vida. De la misma manera, habla de que tanto los esclavos y ciertos trabajadores como los comerciantes no tendrían que hacer parte de sus ciudades, y esto es algo que lo dejé al final porque habla tanto Platón como Aristóteles de esto, la educación. Habla de que es necesario. Ok. Bueno, se acabó el tiempo, o si no, no seríamos equitativos con los demás compañeros. Gracias, Leighton. Bueno, le digo Leighton porque es que Leighton parece nombre, pero es apellido, ¿no? Digo Andrés. Bien, entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas aleatorias para los tres grupos. Podría extenderlo a los otros grupos, pero pues en aras del respeto a las reglas de juego previamente establecidas. Entonces, podríamos... una pregunta muy sencilla, a ver, para... digamos, Andrés Felipe Barajas. ¿Qué es la democracia, según Platón? Andrés Felipe Barajas. ¿Qué es la democracia según Platón?
Y de acuerdo a la lectura. ¿Aló? ¿Sí está Andrés Felipe? ¿No está? Parece que no está. Bueno. ¿Me escucha? ¿Sí está o no? A ver, Andrés Felipe. Bueno, entonces, a ver, de ese grupo, ¿quién le ayuda? A ver, Dayana. Dayana, bueno. Aridayana. ¿Tampoco está? Aridayana, bueno. ¿Qué es la democracia según Platón? Bueno, entonces, a ver, Samuel Esteban González. Aló, profe. ¿Sí me escucha? Samuel Esteban, ¿qué es la democracia según Platón? Esto es de acuerdo a las preguntas que les había indicado, las preguntas guía. Sí, señor. Según Platón, pues esta es una de las formas más degradantes de gobierno. Él comienza planteando que la aristocracia, si no me equivoco, es la forma principal o la cabeza de las formas de gobierno, y de que por lo contrario la democracia es la forma más baja de gobierno, debido a que sostiene mucha anarquía y el pueblo puede tender a sublevarse. Pero, ok, vayamos con calma, pero ¿la democracia en general o él le da un matiz o una característica a un tipo especial de democracia? Disculpa, profe, es que no te escuché muy bien. La democracia en general es lo más mala, pero, a ver, ¿qué es la democracia según Platón? O sea, sí, él tiene unos reparos con la democracia, de acuerdo, pero con la democracia en general o algún tipo específico de democracia. Aló, profe, ¿se me escucha bien? Sí, lo escucho. Vale, según yo entiendo, pues él lo hablaba con la democracia como sentido de, o sea, para hacerlo entender mejor, era el gobierno de los pobres sublevados y pues era contra los ricos, o sea, él se quejaba específicamente sobre esa democracia. Y él decía que el problema era la extrema libertad del pueblo, que era sin educación, o sea, pues no tenían educación al ser pobres, al no poder adquirir lo que se llamaba la virtud, y pues esto generaba anarquía y autodestrucción. Claro, entonces, democracia, el problema es si no hay una educación, pero es la democracia como gobierno que se toma el pueblo cuando padece de injusticia y se subleva, contra ¿no? la oligarquía. Claro, pero que sería la democracia extrema, ¿sí? Ojo, o sea, no podemos generalizar que para Platón la democracia en general, ojo, en general, sea la peor forma. Por lo general, los griegos siempre estimaron la democracia como una forma que había que tener en cuenta, no necesariamente negativa. Ok. A ver, otra pregunta muy sencilla, muy simple. A ver, una pregunta demasiado sencilla. ¿Qué nos dice Ati Alunagua? ¿Qué es la virtud para Aristóteles en últimas? Señor, ay, Ati, sí. ¿Qué es la virtud para Aristóteles? bueno, Con pues, palabras, ¿cómo lo entendiste? pues es con la felicidad. Lo central es la felicidad para él. Eso. En cambio, para... ¿La virtud? A ver, la pregunta es, ¿qué es la virtud para Aristóteles? La virtud no es Pues la es felicidad. No es la felicidad. ¿Qué es la virtud en concreto para la Aristóteles? fuente de las emociones y pasiones. ¿Cómo? Pues del alma. Es la,
Es la fuente de las mejores acciones y pasiones del alma. Es que no te entiendo el verbo. ¿La fuente de qué? De las mejores acciones y pasiones del alma, el obrar bien. Bueno, así lo entendiste. Hay una palabra clave. Hay una palabra clave para definir la virtud en Aristóteles. A ver, Juan José Guzmán, ¿qué nos dice? ¿Qué es la virtud en Aristóteles? Sí, señor. Pues según lo que tengo entendido, el bien y la justicia, demostrar la verdad, y la palabra clave creo que es la eudemonía. Pues eudemonía significa felicidad. Y es una palabra clave, pero para definir la virtud. A ver, Mariana García, ¿qué nos dice? ¿Qué es la virtud según Aristóteles? Mariana, ¿sí está? Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí, Mariana. Bueno, la virtud para Aristóteles es el hábito de perfeccionar algo, el hábito que lleva a la perfección de algo. Bueno, tiene que ver con el perfeccionamiento, pero falta aún. A ver, María Fernanda Cuevas, ¿qué nos dices? ¿Qué es la virtud para Aristóteles? ¿Me escuchas, profe? Es que mi internet Sí, está fallando un poco. Perfectamente. Ok, entonces según Aristóteles, la virtud es un hábito o facilidad adquirida por la repetición de actos para elegir y ejecutar el bien honesto. Consiste en el medio en que se aparta de los extremos viciosos, siendo propio de la razón, informada y perfeccionada por la prudencia, conocer y fijar el medio en que consiste. Bueno, Creo ok. que la palabra en que te refieres es la ética, creo que es la ética. Bueno, estabas leyendo una parte de la lectura, ¿qué resumen? Sí, tiene que ver con la ética. Ahí mencionaste la idea, pero es muy claro, o sea, en la lectura es muy claro cuando se define qué es la virtud. David Alejandro, ¿qué nos dices? David Alejandro, ¿cómo entendiste la virtud en Aristóteles? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente, Juan David. ¿Cómo entendiste? Sí, estoy de acuerdo con la compañera María Fernanda Cuevas, ya que nos dice Aristóteles que la virtud proviene de las virtudes éticas, que es decir, de ethos y carácter, pero también perdón. O sea, cuando Aristóteles va a definir, eso que han dicho, pues es cierto, pero cuando Aristóteles está definiendo la virtud, él en últimas dice, es esto. ¿Ah? Profe, yo tengo una idea, según lo que su merced nos había explicado. ¿Me la permite? Espere, cuando David iba a complementar algo. Profe, yo quería decir algo. Pues para él la virtud es lograr el equilibrio medio, el término medio, el que media actúa según lo equitativo. Bueno, hasta que encontraste ahí releyendo. Exactamente, para Aristóteles la virtud es el término medio, el justo medio, el equilibrio. O sea, no se les olvide, es el término medio. Por esa razón él le da una preponderancia a la clase media cuando define los regímenes políticos y dice que los regímenes políticos, o el mejor que sea, tiene que propender o inclinarse hacia una clase media. ¿Por qué? Porque la clase media es el justo medio, es el término medio. Puede ser la clase más virtuosa. ¿Por qué? Porque ni será ambiciosa ni generará sediciones, llevará una vida equilibrada, ni tendrá mucho como los ricos que se vuelven esclavos de lo que tienen, ni carecerán, pues digamos, de muchas necesidades como los pobres, ¿sí? O sea, ni por exceso ni por defecto. Recuerden, que no se les olvide, la virtud en Aristóteles y sobre todo la virtud política
tiene que ver con el justo medio, con el término medio, con el equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces voy a proceder a darles la calificación parcial. Con esto de calificación parcial que les estoy diciendo, yo les indiqué de manera muy clara en las indicaciones, en los pasos a seguir, ¿qué se va a evaluar? Presentación del informe por parte de quien ejerza la función, 20%, complemento, precisión, respuestas a preguntas de manera aleatoria, 5%. Entonces, esta calificación que les voy a dar es, claro, es parcial, pero también puede alterarse favorable o desfavorablemente según la asistencia y según la participación en este primer mes. Creo que ya estamos cumpliendo casi el primer mes o sí, de sesiones. ¿De acuerdo? Y por otra parte también, si ustedes leyeron y ojalá en una próxima evaluación, o los grupos que vienen también lo tengan en cuenta, cuando se les entrega a ustedes siempre unos términos, se llama así, términos de referencia o unas indicaciones de cómo hacer una actividad de aprendizaje, pues hay que leerlas en detalle, ¿no? Yo les comentaba aquí sobre las lecturas. Las respuestas deben indicar la página, ¿sí? Citar entre comillas. Muchos mencionaron ideas centrales, yo sé que verificaré con el informe las citaciones que ojalá mencionen siempre la página de donde tomaron la afirmación o la idea central. También les comentaba, decía, pregunta general sobre las 3 lecturas, cuáles aspectos de los autores se pueden identificar y relacionar con la vida actual. Bueno, el grupo 3 es el que hizo como más el esfuerzo en cabeza de Diego Andrés, que hizo unos paralelos, sí, quizás con una precisión absoluta, no, por supuesto, y se nota que hay un esfuerzo allí de correlacionar ideas de estos clásicos con la situación actual. Entonces, por eso es importante que ustedes lean y relean las indicaciones que se les da. Bueno, en términos generales, los 3 grupos están, digamos, en una calificación aceptable, ¿sí? Aceptable. Como les digo, les voy a dar una evaluación promedio y que podrá en algunos casos quedar igual, disminuir algún punto o aumentar algún punto según las participaciones que he ido detallando en todas las sesiones anteriores. Entonces el grupo 1 tiene como calificación general 4.3, el grupo 2 4.5 y el grupo 3 4.7. ¿Sí? Repito, esta es la calificación parcial general del grupo, que puede, digamos, variar según también las respuestas a las preguntas aleatorias, según la asistencia, según la participación. Repito, grupo 1, 4.3, grupo 2, 4.5 y grupo 3, 4.7. ¿Alguna pregunta, objeción, demanda ante un juzgado? ¿Ok? Bueno, entonces, estamos terminando unos minutos antes. Recomendaciones para los siguientes grupos, el grupo 4, 5 y 6. Para el próximo miércoles, quiero preguntarles si tienen alguna dificultad de comunicación o con alguien que haya renunciado a los grupos, rápidamente, para saber la situación y que evitemos que ustedes el día miércoles hagan también una muy buena exposición. Entonces, el grupo 4, la vocera es Diana Marixa Monroy. ¿Está presente? Diana Marixa. Entonces, la Secretaría Técnica, que está a cargo de Aldo Bernardo Monroy. ¿Aldo Bernardo está presente? Sí, señora, aquí estoy.
Ok, Aldo, ¿algún inconveniente en el grupo? ¿Te han enviado? Sí, ¿Cómo no, va el grupo? ya está todo presentado, ya tranquilo. ¿Cómo? Ya está todo presentado, no había ningún inconveniente. Lice Natalia, ¿está presente? Lice Natalia Mejía. Aquí estoy, profe. Ok, Lice, ¿ya le has enviado algún avance del léxico a Bernardo? Sí, profe, sí, ya eso lo envié el sábado, creo, o el domingo, si no Y Ana estoy mal. Marixa Monroy, bueno, no está. Y Becky, ¿cómo va? Hola, profesor. Bien, sí, señor. Ya hicimos entrega de todo como tal. Yo creo que ya ahorita sería más que todo la edición del documento para enviarlo nuevamente. Y Ana Sofía Reales. Bien, profe, todo ha salido muy bien. El trabajo ya también está terminado. Ok, listo. Bien, yo veré esa exposición. El siguiente grupo, Franklin, es el vocero. ¿Aló? ¿Franklin está? Estaba presente, pero ¿será que no está? Entonces, Laura Esperanza Riaño, Sí, ¿está señor. presente? Sí, señor. Laura, ¿cómo Sí. vas con el trabajo? ¿Ya Bien, te profe, enviaron? ya. Sí, ya enviaron todo su aporte y yo lo estoy realizando en el informe. Ok. Y es bueno que los demás te hagan una retroalimentación o no. Sí, sí, señor. Manuel Felipe Rojas, ¿está? La profe, sí, señor. Ah, ok. Al comienzo como que no aparecía eso. ¿Algún inconveniente? ¿Cómo vas con el mapa conceptual? Ok. Bien, profe, ya, yo ya le envié a todo mi grupo los 3 mapas conceptuales. De hecho, pensé que sí serán si entraba. Pero ya, o sea, ya todo está. Solo es de Ya las dos falta lecturas, solo el lectura informe 1 y final. 2. Ojo, lectura 1 y 2. Yo no les estoy exigiendo la lectura 3 porque pues no la he explicado. No les puedo exigir lo que no les he dado. Los Daniela Salamanca, Sí, señor. muy bien con las ideas centrales. Ok. Y el último grupo, ¿algún inconveniente? Luisa Fernanda Sierra, ¿qué nos dices? Hola, profe. Pues la verdad sí, hemos tenido muchos inconvenientes, muchísimos. Porque, bueno, cuando se crearon, o sea, se nos asignó el grupo, creamos un chat de WhatsApp para, pues, cuadrar todo. Les escribimos 1, 2, 3 veces, nadie respondió. Hasta hace poquito Ana María nos dijo que ella, pues, se retiró del semestre, entonces, pues, que no nos podía ayudar. Bueno, hasta ayer... Perdón un momento. Entonces, Ana María Sánchez no está, no va a estar. No, señor. Ayer otro compañero, la verdad no recuerdo el nombre, me dijo que también se retiró, entonces que tampoco contemos con él. ¿Quién Y será? Pero a ver, con calma, gracias. Entonces, a ver, Juan Diego Sanabria está. sí, señor, él ha sido el único, o sea, solo estoy haciendo el trabajo con él. Juan Diego Sanabria. Y Juan Felipe Torres, ¿no está? No sé si él es el que me dijo que se retiró. Nos queda Juan Felipe y Hugo. Uno de ellos dos es el que se retiró, el otro no respondió jamás, Está entonces presente pues... en este momento, ¿no? Juan Felipe Torres no está y Hugo Rafael Panegas no está. Conclusión, estás trabajando, Luisa Fernanda, con Juan Diego. Sí, señor. Bueno, caramba. Eso yo veré. Bien, distribuyanse las funciones y hagan una muy buena acción. ¿De acuerdo? No se preocupen si piensan que van a reiterar ideas de los equipos anteriores. No importa. Lo importante es que haya claridad. Bueno, muy bien. Qué pena, profe, ¿ahí me escucha? Sí. Sí, yo soy otro
que está pues en el grupo 6, es que ahorita no me sirvió el micrófono. Entonces sí, pues hemos tenido esos pequeños inconvenientes ahí con los compañeros del grupo, entonces pues Pero solo ¿quién? estamos trabajando mi Juan Diego. compañera y yo sí. Solo estamos trabajando Luisa Fernanda Sierra y yo en el grupo. Bueno, listo, no interesa. Pues los demás tuvieron dificultades, tendrán sus razones. Entonces ustedes dos acóplense muy bien y hagan un muy buen informe y una muy buena exposición. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias. feliz tarde, que estén muy bien. Hasta pronto. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. ¿Cómo cierro esto? Chao, profe. Hasta pronto.